The most outstanding feature about television is the tremendous variety of... Oh, about Zuko. No way. Desde esa cultura de los 80, de los Y pues el logro diría... Muy buenas tardes 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de las tardes 90. Hoy tenemos un invitadazo, Nacho. ¿De quién se trata? Así es, Daniel, el día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a un gran artista mexicano. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayectoria exitosa en el campo de la actuación y la locución. El doblaje ha marcado su vida, siendo reconocido por su talento y dedicación por parte de familiares, amigos y colegas. Tenemos el gusto de recibir en este día a nuestro querido Héctor Moreno. Bienvenido a las tardes 90. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nacho, bienvenidos. Daniel, un gusto saludarlos y a todo su público. Gracias. Maestro, muchísimas gracias pues por haber nuevamente aceptado la invitación y vamos a arrancar con la primera pregunta que nos gusta hacerle mucho a nuestros invitados y es precisamente hablando de la infancia, maestro. ¿Cómo fue esa etapa de la infancia? ¿Cómo empiezas en esos primeros pinitos o esa pasión por empezar a la actuación, como ver ese gusto por la actuación desde que uno es pequeñito? Uno siempre tiene como, ya sea en el colegio, en la vida, en los programas de televisión. ¿Cómo empieza eso, maestro? Una infancia muy feliz, en familia. De repente cuando uno asiste a la escuela, desde cómo empieza a ver ese convivio, tal vez un poco de liderazgo, tal vez un poco, no como presunción, sino como que se percata uno que divierte a sus compañeros, ya sea imitando al profesor o a otros profesores. Yo creo que desde ahí uno se da cuenta más o menos que uno trae esa chispa, esa madera, pues no sé, esa convocatoria, ¿no? Hacia estas cuestiones, sobre todo de la actuación, ¿no? Entonces, pues al ver que sí tenía muchos compañeros que prácticamente iban exclusivamente a ver qué se me ocurría en el salón de clases, entonces, más o menos ahí me di cuenta que por ahí iba a ser mi camino, ¿no? Siempre imitando a profesores, de repente llegaban ya no nada más mis compañeros, los otros alumnos, sino los papás de los mismos alumnos, pidiendo que si le podía imitar al profesor en cuestión o alguna cuestión así, ¿no? Entonces, yo generalmente me he manejado un poco medio serio. Mucha gente que me conoce hoy en día cree que soy muy serio, pero no, o sea, soy una persona normal que cuando hay que echar relajo se echa relajo y cuando hay que estar serio se está serio, ¿no? Pero digamos que esos yo creo que fueron mis pininos, mis inicios, con todo este rollo de la actuación. Bueno, qué interesante, maestro Héctor, qué bonito contar precisamente esa parte de la infancia. Y para cerrar esta parte nos gustaría saber, pues bueno, desde pequeño sabemos que tiene una afición con el fútbol, ¿no? Sí. Me gustaría saber un poquito acerca de cómo se fue esa infancia y también pues si practicaba el fútbol. Y también si de casualidad de esa infancia, esa niñez, conserva algún objeto muy valioso o colecciona algo. Ok, correcto. Sí, mira, yo en sí siempre fui muy deportista, siempre me encantaron todos los deportes. Nada más de ver los deportes en la televisión, me sabía
todas las reglas, no nada más del fútbol, sino del béisbol, del fútbol americano, del básquetbol. Sí, gran apasionado. Hoy en día se me ha quitado un poquito, porque de repente veo resultados muy incoherentes, ¿no? A nivel mundial, no nada más en mi país, sino puede ser en mundiales, puede ser en otras ligas. ¿Ustedes los dos son de Colombia? Sí, señor, aquí tenemos la camiseta. Por la nacional, ¿no? Así es. ¿Y a quién le vas? ¿Al Cali? Bueno, en este caso estamos en la capital de Colombia, entonces del equipo embajador de Millonarios. Ah, ok, Millonarios, ok. Así es. Pero bueno, conozco ahí, ahora sí que varias casacas de ahí, de Colombia, y luego se quedan sorprendidos, ¿no? Cuando me preguntan, o me han hecho otras entrevistas de Chile, y les hablo del Cobreloa, y de la U Católica, y de Cobresal, y Antofagasta, y de repente se quedan así como, ¿cómo conoce esos equipos? Si aquí ni siquiera los conocemos, ¿no? Audax Italiano, ¿no? Pero bueno, y Colombia igual, ¿no? Conozco ahí varios equipos, de repente los sigo por Libertadores y cuestiones así, ¿no? Sudamericanas, o las actuaciones del mismo Colombia, ¿no? En los mundiales y todo esto, prácticamente con esa selección inolvidable de Higuita, de Valderrama, de Bermúdez, Chicho Serna, de Pacho Maturana, que nos dirigía, ¿no? Entonces, como les digo, sí, era mucho más fanático que hoy en día, ¿no? Hoy, debido a todos estos resultados que de repente veo y se me hacen muy incoherentes, como que perdí un poco la credibilidad, ¿no? En el mismo deporte, y no nada más en el soccer, sino, como les digo, yo era fanático de las grandes ligas, era fanático de la NFL, era fanático de todo esto, ¿no? O sea, inclusive no soy de los que se deja engañar por un resultado de la selección mexicana. O sea, por ejemplo, a mí la selección que más me gustó de México fue la del 2006, cuando la dirigía Ricardo Lavolpe. Pero pues ahora que de repente que Alemania llegaba como campeón vigente del 2014 hacia el 2018, y México le ganó el primer partido de Rusia, se me hizo una incoherencia tal cual. O sea, no me dejé cegar como varios aficionados a la selección mexicana, que wow, México estaba como para campeón del mundo, ¿no? Y tan es así que ya después, pues apenas si pasó, ¿no? O sea, tuvo dificultades ahí con Corea y perdió con Suecia, y en la siguiente ronda luego luchó Brasil, ¿no? Pero, como les digo, o sea, sí sigo informado. Algún recuerdo que tenga de niño, que si todavía lo guardo como colección o algo así, pues mira, tal vez por ahí debo de tener inclusive hasta unos guantes de portero, no de niño, ya de más grande, que ni siquiera los haya utilizado, pero inclusive tengo una colección de playeras, de casacas de distintos clubes, de distintas selecciones, que por lo mismo, que como les digo, cuando empezó a fallar esa credibilidad, prácticamente dejé de comprar, ¿no? Ya no quise contribuir con estas ideas, que, como les digo, o sea, cada vez las veo más incoherentes, ¿no? Pero sí, sigo siendo, o sea, sí, es parte de mi historia, ¿no? Todo esto del deporte, ¿no?
Maestro, pasemos ya a otro ámbito, ya avancemos un poquito más en la historia y hablemos un poquito de la radio. Maestro, Ajá. cuéntenos un poquito de esa experiencia que tuvo en la radio, cómo fueron esas jornadas de pronto de la locución y toda esta parte importante, y cómo ve ahora actualmente, pues yo creo que lo que ha mutado también de esa parte, que son los podcasts, que son estos programas que se hacen de manera virtual, que también han tomado muchísima relevancia. ¿Cómo lo ve usted? Muy bien, yo siempre he dicho que mientras mejor sea utilizada la tecnología, eh, excelente y bienvenida, ¿no? A mí hoy en día me da mucho coraje que más bien a la mayoría de la gente, no quiero decir que a todos, se nos domina de cierta manera, ¿no? Con el celular en la mano ya como si fuera parte de nuestros dedos o parte de una extensión de nuestro brazo, ¿no? Y le comento mucho cuando llego a dar clases a los alumnos que no se quede nada más con eso de lo cual ellos son fans, ¿no? O sea, como por decir, si son fanáticos del anime, pues que no se la pasen viendo todo el tiempo anime, ¿no? O sea, porque de repente ve uno hasta gente caminar por la calle y caer en un hoyo, chocar con un poste, de que no pueden dejar el, el aparato de un lado, ¿no? Entonces, es como si tuvieran esa tecnología y todas esas herramientas para hoy en día poder ser mejores, y se quedan simplemente con lo que les gusta y con lo que los tiene movados. O sea, cada quien, ¿no? O sea, podría ser alguien con una telenovela, podría ser alguien con algún anime, podría ser alguien con una serie o con cualquier otro fanatismo que tengan por ahí. Pero dejan de utilizar toda esta tecnología o dejan de consumir programas interesantes de contenido, un poquito más Educativos. educativos, ¿no? Tan es así que, bueno, cómo se ha descuidado todo. Hoy en día veo que casi todo se nos hace más fácil, ¿no? O sea, casi todo lo vemos así como, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, pues que pase o que simplemente sucedan las cosas, o lo veo hoy como una falta de entrega, como una falta en todos los sentidos, puede ser, no sé, una falta de ética, puede ser como, o sea, como que la gente hoy en día, no sé, la veo muy ensimismada, muy egoísta, lo único que importa es lo mío, ¿no? Lo demás no me importa, ¿no? O sea, lo vemos en las calles, o sea, la gente, al parecer lo que más le importa es pasar primero simplemente, y por ese hecho, o sea, ya yo soy más que tú, o tú eres menos que yo, o así triunfé el día de hoy en la vida, no sé, pero no pasaste primero que yo, ¿no? O sea, yo tengo una camioneta más grande, ¿no? Tú tienes un coche más pequeño, o tú andas a pie, o tú andas en motocicleta, no sé. Pero felicidades por su podcast y por su programa. Bueno, maestro Héctor, qué interesante ese punto de vista, y bueno, yo creo que la reflexión también va a que en el tiempo de antes se compartía un poco más, ¿no? Sí, Realmente sí, cuando era ir a comer a la mesa, pues era todo el mundo reunido y era claro. lo que era. Pues de Y había pronto, como que un respeto, ¿no? Y había como que más educación, ¿no? Y hoy tal en cual. día, no sé si como que cada vez estamos menos preparados o menos preparados, ¿no? Que, como les digo, entra un poco esto que les tocaba, el tema de que hoy en día las cosas se hacen tan fáciles o
que de un de repente, "Ay, mi hijo puede gritar en donde quiera, o mi hijo puede llorar en donde quiera, o mi hijo se puede comportar como él quiera. No sé, son varias situaciones que como que yo creo que estamos fallando como humanidad, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que reflexiones como la que nos brinda el maestro, pues realmente lleguen a los corazones de esas personas, o bueno, a estas generaciones, ¿no? Pues, ahora sí que siento que cada quien, ¿no? O sea, cada quien sabrá, ¿no? Hay quien cree que eso es la felicidad, bueno, pues ni modo, o sea, pero sí siento que sí nos estamos llevando a este mundo, entre los pies, entre las carreras, entre las caminatas, no sé, o sea, sí veo un mundo cada vez más complicado, ¿no? O sea, no sé, al parecer como si diéramos pasos hacia adelante, pero de repente vemos y son como pasos hacia atrás, ¿no? O sea, es una no balanza. sé cómo lo ven ustedes. Sí, es una balanza. Claro que sí. Bueno, maestro, seguimos con la parte, obviamente, teatral. Pues sabemos que su trayectoria ha sido, bueno, casi 30 años en locución, si no me equivoco, mejor dicho, una trayectoria muy grande. Pero nos gustaría saber si de pronto tiene alguna obra teatral favorita o libro favorito y, bueno, también cuáles fueron esos referentes en el doblaje, porque inició haciendo, pues, Sala y de pronto, pues, ¿cuáles fueron esos referentes a los cuales usted, pues, tuvo comedia? El doblaje. Sí. Ok. Me gustaba leer mucho escritores mexicanos, latinoamericanos, no se diga ustedes que tenían a García Márquez, ¿no? Pero aquí en México, sobre todo, me gustaba mucho cómo jugaba con los tiempos Juan Rulfo. Me gustó mucho su novela de Pedro Páramo. Me gustó mucho ese manejo de tiempos. Me gustó mucho esa calidad de personajes que parecían como existir y no existir, ¿no? Como en una paradoja de nuestro mundo, precisamente, ¿no? O sea, como hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar, ¿no? Básicamente, yo creo que esas podrían ser muy buenas influencias en mí. De repente voy a hilar algunas respuestas de preguntas, por ejemplo, que me hicieron al principio, porque como que todo va ligado, o sea, por ejemplo, en cuanto a esos inicios del doblaje que capaz que quedó en el aire un poco la pregunta, aquí se puede mezclar, ¿no? Yo de niño me gustaba mucho ver las introducciones de los programas. No me llamaban tanto la atención las voces de los personajes. Sí, una que otra sí podía ya calificar, ¿no? Y yo decía, yo por ejemplo de niño decía, había un programa que se llamaba Coster, y por ejemplo la voz de Coster me encantaba, ¿no? Entonces yo quería ser Coster, ¿no? Pero como les digo, me llamaba mucho más la atención ver el inicio, ver la introducción. Entonces hagan de cuenta que ver en ese entonces o escuchar la introducción de muy niño de esta serie de televisión que se llamaba Starsky Hutch. Entonces era prácticamente aprenderme toda la introducción, ¿no? Era como Starsky y Hutch, protagonistas Paul Michael Glaser, David Soul, Antonio Fargas como Hoggy Bear y cuestiones así, ¿no? Miami, Policía Especial,
y capaz que era Miami Vice, ¿no? Y entonces, y me gustaba mucho cómo era esa presentación junto con la música. A mí siempre, aparte del deporte, siempre he sido un gran fanático de la música. Entonces los temas, ahora sí que, imagínense un tema ligado como la introducción de Hawái 5-0, que empezaba ahí con los tambores, y las trompetas y todo esto, y las tomas aéreas de Hawái, Hawái 5-0, les digo, todo eso me fascinaba, me gustaba muchísimo, y eso yo creo que fue prácticamente como que la invitación, como que a que algún día yo dije, algún día yo voy a estar presentando así los programas, ¿no? Sí, capaz que había ahí, como les digo, como ese personaje de Custer, como el llanero solitario, como Tarzán, como no sé, capaz que hasta Superman, que dije, algún día yo o me gustaría ser ese personaje, o capaz que ahí fueron los inicios, ¿no? Perfecto, maestro. Y bueno, para cerrar ya esta parte de las preguntas, vamos a pasar a una pregunta más allá, hablando de los fans. Maestro, ¿cómo ha visto o cómo ha sentido ese cariño de los fans? ¿Cómo se ha visto en las convenciones? ¿Cómo ha podido interactuar con ellos, con esos personajes? ¿Y qué se siente o qué siente cuando sale de pronto a alguna de esas convenciones o esa interacción con los fans? ¿Cómo es esa experiencia? Me encanta, me encanta. Y como les digo, puedo parecer serio de repente, pero nunca me niego a una foto, a un autógrafo, o sea, no creo que exista algún fan que pueda tener alguna queja de mí, y me gusta mucho, y me gusta mucho el compartir conceptos y todo esto, y siempre voy a estar muy agradecido con todos los fans, porque aunque en el doblaje, yo lo he comentado muchísimo, ¿no? Capaz que no tengo ese personaje o por decir, el personaje que me identificaría con como algunos otros compañeros que todo el mundo sabe quién es la voz de tal personaje, cuestiones así. Y no menosprecio los que he hecho, pero me ha faltado un poco de fortuna, tal vez, en cuanto a este tipo de cuestiones de tener un personaje un poquito más, que fuera un poquito más reconocido, porque, o sea, sí son reconocidos, pero cada uno tiene su público. No sé si me explico, pero en sí, siempre muy a gusto de repente que la misma gente, o en alguna convención, o ahorita les voy a platicar una anécdota que me pasó ahí simpática, pero siempre muy agradecido, siempre pues tratando de colaborar con lo que yo pueda, como les digo, en alguna ocasión, cuando mi madre vivía, me pidió de favor que si le podía llevar al amigo de una tía que no vivía aquí, que vivía en otro estado, en provincia de aquí de la República Mexicana, que como iba a estar aquí en la Ciudad de México, que si le podía llevar un encargo. Y, oh sorpresa, cuando llego a entregar el encargo, baja esta persona que yo sí conocía, pero nada más lo conocía a él, ¿no?
pero bajó con su hijo, y su hijo como de veintitantos años, y le decía, ándale, dile, pregúntale, dile, Y el caso es que el hijo, en la parte de atrás, es que nada más quería saber si me podías firmar esto. Y sacó una foto de un personaje que yo hacía en la casa de Anubis, que yo era el malo, se llamaba Rufus Seno, y pues me quedé sorprendido por completo, porque apenas si conocía a este señor, y el caso es que su hijo sí me conocía a mí, ¿no? O sea, por ser de ese personaje, y como les digo, yo ni siquiera sabía si estaban transmitiendo esa serie aquí en México, o no sé en dónde la vio él, pero el caso es que él imprimió la fotografía y todo, y ese día que sabía que yo iba a ir, bajó con la foto, que si se la podía firmar, y por supuesto que se la firmé. O sea, son de las cuestiones así que de repente se lleva uno sorpresas, ¿no? O sea, porque si uno va a una convención, pues ya sabe que va a ir a dar un autógrafo o lo que sea, ¿no? Pero en esa cuestión les decía, pues iba a ir a entregar simplemente un encargo, ¿no? Así es, maestro. Pero maestro, qué bonita experiencia, y lo más bonito es eso, que precisamente uno no sabe dónde se encuentra un fan. Puede estar incluso uno por fuera de la ciudad, del país, de donde sea, y uno se encuentra una persona que reconoce la voz, y eso va a trascender, maestro. O sea, puede que la parte corporal, la parte del alma ya no estén en este plano, pero cuando pase el tiempo lo que va a quedar es su voz en esos maravillosos personajes que nos regaló, y eso es lo que vamos a recordar por todos los años de aquí en adelante. Entonces, de verdad, muchas gracias, maestro, por dejarnos ese legado. No, ¿de qué? Ahora sí que estamos para servirles. ¿Qué es lo que no le puede faltar a un sándwich, maestro? Mayonesa. ¿Cuál es el mejor sabor de pizza? Hay una combinación ahí que me gusta de tocino con espinacas. Ok, esa nunca la había la No prueba. voy a meter un comercial, pero... Listo, maestro. ¿Cuál es la bebida que siempre disfruta cuando está en clima cálido? Clima cálido. Puede ser clamato. Ok. Que es jugo de almeja con tomate. Ok, interesante combinación. ¿Mejor serie que ha visto? Mejor serie que he visto. ¿No importa de qué género? No importa. Me entretuve mucho con Friends. Ok. Película que ha repetido muchísimas veces. Recordando los Titanes. Ok. ¿Actor o actriz de Hollywood que más le gusta? Al Pacino, tal vez. Y finalmente, ¿en el colegio era mejor en matemáticas o en ciencias naturales? Yo creo que matemáticas. La manzana, empecemos con la manzana. La manzanita, listo, claro que sí. Yo me imagino que ya lo está relacionando con algún personaje. Entonces, vamos allá. Por supuesto, aquí está. Ahí está. El tremendo Big Macintosh. Así es, maestro. Pues bueno, en esta sección nos gusta que nos cuenten precisamente acerca de cómo fue el casting o de pronto alguna anécdota que tenga. Y pues bueno, antes por supuesto de que nos comente esto, me gustaría saber si tuviera la oportunidad, así como nuestro querido Macintosh, de pertenecer a la familia Applejack. ¿A qué familia de pronto de frutas o no sé, de pronto algo en especial le gustaría pertenecer? ¿A qué familia de frutas? Pues sí, podría ser... sí, podría ser la manzana. ¿Nos quedamos con la manzana? Listo. Sí. Bueno, maestro, genial. Me gustan casi todas las frutas, ¿eh? Ajá. Sí, las disfruto mucho. ¿Alguna favorita? Naranjas, limones, La que sea. Sí, pues sí. Sí, la que sea. Los mangos, el mamey.
Ah, bueno, maestro, qué bueno saberlo. Ahora sí, cuéntenos un poquito acerca de este personaje. ¿Cómo llega a interpretarlo? Obviamente es muy curioso, ¿no? Por su frase, ¿no? Sí, sí, Exactamente. pero eso ha impactado muchísimo. Cuéntenos un poquito. Fíjate que sí, y es muy interesante porque les voy a contar una anécdota de este personaje, de Big Macintosh. Ujú, Esta serie la dirigía Maggie Vera y, y me habló y me dijo que había pensado en mí para este personaje. Casi siempre eran las mismas protagonistas de siempre, ¿no? ujú. Y generalmente eran mujeres, ¿no? Salían pocos hombres invitados, ¿no? Claro. Pero la anécdota que les quiero contar sobre Big fue algo que se me hizo muy curioso porque en alguna ocasión nos invitaron, ¿cómo se llaman los fanáticos de los ponis? Siempre se me da el nombre. Tienen como no me acuerdo si algo así como brownies o una cosa así. Tienen un mote así en especial, ¿no? Y el caso es que nos invitaron a la presentación de un documental sobre los fanáticos de los ponis. Ah, los brownies. Ajá, exactamente. Y entonces yo iba con Circe, ya ven que ella hace a Sunset Shimmer, Así es. y nosotros no estábamos como que invitados para la convivencia con los Fans. con los fans, sino que simplemente fuimos invitados como invitados de honor para presenciar y convivir. O sea, como les digo, nosotros no íbamos a convivir ni nada, ¿no? Pero De sorpresa. Terminando esto, nos invitaron que si podíamos pasar a la sesión de convivio con los fans y todo esto. Y trajeron a una mujer que doblaba o que le ponía la voz a uno de los ponis de allá. Y cuando se enteró de que yo era la voz de Big, me pidió de favor que si le podía hacer la voz de Big, ¿no? Ajá. Y cómo le hacía, ¿no? Para ponerla. Y me dijo, ¿me puedes hacer la voz de Big? En inglés, por supuesto, y le dije, yep. Dice, no, pero la quiero escuchar en español, ¿no? Dije, sí. Y ya te digo que dijo, ay, muchas gracias, siempre quise conocer al que le ponía la voz, ¿no? Entonces me dio mucha curiosidad porque pues prácticamente pues ella era la estrella para ese evento y que quisiera escuchar la voz de Big, ¿no? Y ya en la firma de autógrafos, algún fan me dijo, pero ¿qué siente usted al prácticamente solamente contestar sí o no? O sea, entonces dije, pues exactamente eso. Imagínate si tú te estás haciendo esa pregunta, ¿hasta dónde puede llegar todo este mundo? Que un solo personaje con ser tan parco, con ser tan Uno lo diría simple. simple, diríamos. De pronto. Me identifico mucho con él porque siento que es así como un hombre de pocas palabras, ¿no? Pero en la respuesta, o sea, como que dice todo lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, yo le dije, imagínate, si te haces esa pregunta, ¿cuál es la dimensión de todo esto, no? O sea,
hasta dónde puede llegar la fuerza de un personaje, ¿no? Entonces, pues, como les comento, fue muy agradable porque pues nos la pasamos firmando autógrafos y demás, y todo el mundo sabía quién era el Big Mac. Y de repente sí me sorprendió en algunos capítulos porque de repente en uno de ellos se viste como de una tía de él, y entonces me gustó porque aparte de la caracterización del Big, o sea, el Big se puso a caracterizar a su tía, y entonces todo el tiempo tenía que hablar como señora de sociedad, y todo este rollo, y con mi peluca y con mi vestido y todo este rollo. Y luego aquí en México hay como una película icónica de la época del cine de oro mexicano, donde salía Pedro Infante y Jorge Negrete, y se empiezan a cantar como en rima, como peleándose en rima, contestándose la canción. Y en otro capítulo de Big Mac, por el amor de la novia, se aventaron un confrontamiento entre él y otro caballo que parecía así como Justin Bieber, un duelo de canciones para conquistar el amor de la novia, ¿no? Entonces, también lo disfruté mucho y agradecí mucho que me hubieran dejado cantarlo, ¿no? Y porque muchas veces, de repente, no sé si por las prisas o qué, mandan simplemente a las canciones por otro lado, y capaz que no le hablan a uno para interpretarlas, ¿no? Pero en este caso sí, y a todo dar, lo disfruté muchísimo. Qué bonito, maestro, nos alegra mucho y qué bueno, seguramente los fans que están viendo este video deben estar muy, muy contentos de saber esa historia. Y bueno, vamos a devolvernos al menú, pero obviamente le vamos a preguntar a nuestro querido Macintosh si vamos al menú o no. Sí. Gracias, maestro. Bueno, pues maestro, ¿con qué seguimos? Podemos seguir con el que está a la derecha. El que está a la derecha de la manzanita. La manzana. Este de aquí. Ajá. Bueno, entonces nos vamos a transformar un poquito. Ok. Mira nada más. Ten. Así es, maestro. Bueno, nuestros queridos, obviamente, personajes de Ben 10. Pues, maestro, cuéntenos también la experiencia con estos personajes. Y antes de ello, nos gustaría que nos comentara qué poder le gustaría tener si usted tuviera un Omnitrix y, mejor dicho, volar, ser invisible. Cuéntenos. Ay, caray. Capaz que volar. Muy bien. Se me hace que capaz que volar, porque luego cuando, imagínense, vivo en la ciudad más grande del mundo. Entonces, si eso lo traducen a lo que es el tránsito de la ciudad, a lo que es el tráfico, no les quiero decir, o sea, es es un mal necesario que tenemos que vivir a diario aquí en la Ciudad de México. Entonces, lo que se podría hacer de un trayecto de 5, de 10 minutos en la madrugada, hay veces que aquí se convierte en 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, claro que sí. Volar para llegar muy temprano al estudio de doblaje. Exactamente, porque antes, ustedes han de saberlo, o no sé si se los hayan contado, pero antes la mayoría de los estudios estaban muy cercanos, hagan de cuenta como
como que todos estaban ubicados dentro de un radio. Hagan de cuenta que si se ponían en algún punto y un radio como de, no sé, como de 1 kilómetro, 2 a lo mucho, Sí. todos los estudios estaban dentro de ese radio, ¿no? Ujú. Y no había tanta complicación, pero hoy en día sí, cada vez nos quedan un poquito más alejados. Para los que conozcan la Ciudad de México, no sé, de repente hay trayectos sí, muy largos. Hagan de cuenta que puede estar un estudio en la salida hacia la carretera Cuernavaca, otro puede estar en Las Lomas, otro puede estar en Polanco, otro puede estar en la colonia Portales, no sé. Entonces, créanme, esta ciudad es enorme. Con decirles que hay puntos donde ya prácticamente uno ni siquiera los toca, o sea, ni siquiera llega hacia ellos, ¿no? O sea, si no tiene nada que ver uno con algún punto en la ciudad, o sea, créanme, pueden pasar años Y no se llega. y no se llega y no se pisa por allá, o sea, no por otra cuestión, sino porque no se tiene nada que hacer por allá, o sea, entonces, les digo, es en serio. En la Ciudad de México, de repente se pueden topar con alguien el día de mañana y les va a decir, oye, qué tormentón cayó, ¿no? O sea, vaya tormenta la que cayó. No, ¿En qué momento? Por mi casa no llovió, ¿no? O sea, imagínense de qué tamaño es la ciudad, ¿no? Claro, Sí, es una gran dimensión. sí. Bueno, maestro, cuéntenos. Fíjense que esta serie Ujú, empezó en una empresa que se llamaba SweetSync ujú. y precisamente estaba ahí también por la colonia Portales, que con el último temblor, hagan de cuenta que este famoso temblor de hace algunos años aquí en México, precisamente un edificio que estaba ahí en la esquina de esa empresa, Ujú. no es, por decirlo, no es la zona más en donde se sientan más los temblores y todo esto, pero sí cerca hay una zona donde sí se siente bastante. No sé si por la cantidad de agua que hay debajo o porque antes era de característica de estas colonias, eran casas solamente de un piso y de repente empezaron a tirar esas casas y de repente empezaron a construir edificios. Entonces, no sé si eso tuvo que ver, pero el caso es que yo me acuerdo que cuando iba mucho a esta empresa, generalmente llegaba caminando, ¿no? Y siempre pasaba por ese edificio. Y en ese temblor se cayó ese edificio que estaba allí, pues prácticamente a unos metros de esta empresa. Ahora, tocando un poco el punto que hoy en día a las empresas de doblaje, igual lo que comentábamos al principio, hoy en día como que todo se les hace muy fácil, como que hay muchas cuestiones que para ellos no pasa nada, entonces de repente se les hace muy fácil quitar a personas que ya estaban identificadas con el trabajo, con los actores, con la manera de trabajar y todo esto. Y como hoy en día muchas veces se cree que cualquiera puede hacer el trabajo y que no hay personas insustituibles y toda esta cuestión, este es un buen ejemplo de empresa donde llegaron a tener muchísimo trabajo, clientes muy buenos, entre ellos Cartoon Network, y por el manejo que se le dio a la empresa, llegaron a perder a no solamente este cliente de Cartoon, sino que también llegaron a perder otros clientes importantes como Universal.
pero como les digo, porque muchas veces se cree que no pasa nada o se cree que pues que cualquiera lo puede hacer y no nada más me refiero al doblaje adentro, ¿no? Porque hoy en día el problema que yo veo mucho en las empresas es que creen que cualquiera puede hacer el trabajo y no, la gente nueva que llega, y no les hablo de la gente que hace específicamente el doblaje, sino la misma gente que dice que está en producción o que están jugando a hacer producción, no tienen ni la menor idea de cómo se hace el doblaje, ni adentro de una sala, ni afuera de una sala, ¿no? Entonces, no se diga ahora que hubo pandemia y que empezaron los llamados remotos y todo este tipo de cuestiones, casi todo lo empezaron a manejar para su conveniencia, ¿no? Entonces, hace poquito ya querían prohibir los llamados remotos, a control remoto, pero eso sí, si les surgía, por decirles, un retake o una grabación urgente, entonces sí pedían que fuera remoto y que si nos pudiéramos conectar más tarde o cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero hablando de los personajes, uh-huh, igual, muy divertido, ¿no? Hybrid, sobre todo, uh-huh, y más que de repente empecé a ver como 1000 hybrids. Exacto, sí. La reunión de los hybrids. Uh-huh. Ajá, exactamente, ¿no? Pero bien, los tres súper disfrutados, el Andreas, el armadillo, uh-huh, no sé si tenga que ver algún karma yo con algún armadillo, porque acuérdense que Limón también me tocó hacer un uh-huh, armadillomón, uh-huh, pero muy a gusto con todos ellos, poniéndoles la voz a cada uno de ellos. Qué bonito, maestro. Créame que le agradecemos mucho porque creo que todos los que vivimos esa época de los 90, pues disfrutamos de Ben 10 y ver cada una de sus transformaciones y saber hoy en día, pues quienes le daban vida a estos personajes, pues nos llena de mucha alegría. Así que nuevamente muchas gracias. No, ¿de qué? Para servirles. Sí, no sé, maestro, antes de volver al menú, si recuerda la voz de alguno de esos tres personajes. Sí la recuerdo. ¿Se acuerdan de alguna frase en especial que tuviera alguno? Bueno, casi siempre iban al ataque, pero bueno, podemos improvisar. Ah, ok. Adelante. Pues vamos con el siguiente elemento a elegir. Muy bien, maestro, muchas gracias. Bueno, vamos de vuelta al menú y bueno, nos quedan en este momento 4. ¿Con quién nos vamos? Entonces bajamos a donde está el de Warner. Sí, señor, vamos para allá. Bueno, aquí nos toca la infancia a muchos, maestro. Muy bien. Los Lunatics. Wow. Ese es muy especial. Estos dos personajes para mí son muy queridos, los dos. Aquí sí hay historia para que vean. Era cuando era un poquito más honesto el uh-huh, doblaje. Sí. Entonces, a mí me hablaron para hacer la prueba del demonio de Tasmania. Uh-huh. La hice y ya que la había terminado, el ingeniero, precisamente de esta misma empresa que les estoy diciendo, de SweetSync, uh-huh, me comentó, oye, me gustaría que hicieras también la prueba para el coyote. Y dije, pero el coyote nunca ha hablado, va a ser la primera vez que hable. Y me dijo, pues sí, exactamente. Entonces, en ese instante, como les digo, la directora del casting se salió y entonces el ingeniero me pidió a mí que si podía hacer de una vez la prueba, ¿no? Y la hice
y oh sorpresa, me quedé con los dos personajes, o sea, gané las dos pruebas. Y además, como coincidencia, en la grabación original, la misma persona doblaba a Tasmania y doblaba al Coyote. Entonces, fue un gusto doble de que ahora sí me gané a pulso las pruebas. Y a mí o sea, me dio mucho gusto porque eso me preguntan mucho los alumnos hoy en día, ¿no? Ujú. ¿Cómo se le hace para que le hablen a uno para una prueba de voz? O ellos sueñan con que les hablen para una prueba de voz, y les digo que eso hoy en día prácticamente ya no pasa. O sea, hoy en día esa clase de pruebas como que ya son más manipuladas, o hagan de cuenta que se puede enviar la opción que quieren que se quede, más una o dos opciones más que saben que no se van a quedar, ¿no? Claro. Entonces, por eso les hablaba de que era una época un poquito más honesta, y entonces el hecho de competir sanamente y cada quien poniendo su talento, se podría lograr, ¿no? O sea, hoy en día yo me he enterado inclusive de cuestiones, hagan de cuenta, de compañeros que lleven, pues, ¿qué les gusta? Unos 10 años haciendo un actor, y capaz que llega un nuevo proyecto, y ese proyecto le llega a una persona cinética, y en lugar de hablarle al compañero para invitarlo a participar, si quiere, en el casting, o invitarlo a trabajar en la película, no, decide dárselo él mismo, y no le importa que el otro compañero lo haya hecho 10 años. Ujú. Y aunque el otro compañero le diga, oye, pero ese personaje yo ya lo he hecho, pues a mí no me interesa, yo me lo voy a dar, yo voy a hacer la nueva voz de este actor, y punto, ¿no? Entonces, que a final de cuentas no se crean, igual que en la vida, ¿no? O sea, todo se paga. En esta Todo vida se todo se devuelve. paga, Así ¿no? es, maestro. Y pensamos también que es algo muy, muy fuerte también para los fans, porque eso también nos pasa mucho. Estamos viendo nuestro Claro, programa, nuestras series, y última temporada, y oiga, esta no es la voz que yo estaba escuchando, ¿qué pasó aquí? Entonces eso genera un exactamente, conflicto, ¿no? Y ya uno como que, ay, pero ¿por qué hacen eso? exactamente, ¿no? Ujú, Es como si ya conociéramos a la persona, y de repente dijéramos, no, tú no eres, ¿no? Me ujú. estás engañando, ¿no? Claro que sí. Toda la razón, maestro. Y bueno, hay casos de casos, ¿no? También. Si de Sí, pronto que, bueno, también ha sido muy triste la partida de grandes actores y que, bueno, hacían cierto personaje y ya llega una persona, pues, nueva a brindarle, yo digo, más que todo un homenaje, pues ya la cosa es diferente, pero sí, cuando son personajes que ya prácticamente están casados con los actores y los cambian, pues sí, sí da un poco de bronca, sí. sí. La verdad que sí. Bueno, maestro, vamos a volver al menú, pero pues por supuesto queremos escuchar a estos dos personajes, si nos puede. Muy bien, claro que sí. Ujú. ¿Cómo sería? ¡Notas! ¡No toques ese botón o vamos a regresar al menú! ¡No, no, yo quiero comer pizza! Muy bien. Bueno, estamos de vuelta en el menú y nos quedan ya tres. ¿Con qué seguimos, maestro? Nos Por queda orden la... aquí a la derecha, Ajá. ¿Seguimos con la está, bolita? Oh, por favor. listo, vamos con la bolita entonces. ¿A dónde nos lleva? Hablando de Ujú. estos monstruos mutantes. Ajá. Vamos a ver a dónde nos lleva la bolita. Aquí estamos.
¡Wow! Vamos. Bakugan. Así es, maestro. Bueno, seguramente nosotros, de pronto nuestra generación, veía otro tipo de series que nos llamaron mucho más la atención, pero ya esta generación, un poco más de los 2000 en adelante, pues disfrutó de Bakugan y sigue disfrutando. Así que cuéntenos un poquito acerca del casting, de cómo fue interpretar a este personaje. Muy bien, sí, a todo dar. También le guardo un cariño a este personaje, porque fue mi regreso también hacia una empresa, hacia SDI. Esta oportunidad me la dio Raúl Estrada, que era el que dirigía esta serie. Muchas veces de repente se tiene la mala idea que me lo han hecho saber de alguna forma, bueno, pero es que tú por tu voz grave, pues tienes más llamados. Y yo les decía, no tiene que ver la voz grave, o sea, no es algo que sea como un condicionante. Exactamente, no porque tengas la voz grave vas a tener más trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos mucho un dicho que lo que es para ti, ¿no? Que no importa que te pongas, ¿no? Se dice mucho que si es para ti, aunque te quites, ¿no? Así es. Y si no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Entonces, pues les digo, aquí para este proyecto me invitó Raúl Estrada, y muy padre, la verdad, trabajar para este Bakugan. Ya después me dio otros personajes conforme fue avanzando la serie, pero a Skyres le tengo un muy buen recuerdo, porque les digo, además yo trabajaba mucho para esa empresa y de repente pues, no sé qué pasó y como siempre pasa, de repente trabajamos mucho en una empresa y de repente dejamos de trabajar en esa empresa y nos llaman mucho de otras empresas y así, ¿no? Pero fue como que un buen regreso para esta empresa. En ese entonces todavía SDI, hoy en día ya le llaman Juno, pero previamente fue Prime Dog. ¿Cómo era el grito de batalla de Skyres? Bueno, yo no lo recuerdo bien, maestro, pero pues igual. Ya también tiene sus años Sí, claro. Siempre lo lanzaban y de inmediato salía el ataque. Ajá. Entonces, pues maestro, adelante, lo que se le venga. En defensa, ¿verdad? Ajá. Pues como las aves fénix, ¿no? O sea, que tienen que terminar para volver a renacer, ¿no? Que esto sea un gran inicio o un gran renacimiento para Tardes 90. Muchas gracias, maestro. Gracias, se lo agradecemos de todo corazón. Bueno, vamos de vuelta al menú y nos quedan dos exactamente. Entonces, pues, seguimos de una vez. ¿La película? Exacto. Ajá. Pues, maestro, le cuento. Como también no solamente se ha dedicado a la parte de actuación, sino también a la dirección, pues quiero que nos hable también un poquito acerca de estas grandes series. Ándale, mira, En la mente del asesino. Que ha tenido el gusto, el privilegio de dirigir. Así que, Venganza, pues, golpes. Sí, cuéntenos un poquito acerca de la experiencia como director y pues también pues nos gustaría que le contaran a las personas cómo hace para pues llamar a sus actores, ¿no? O qué tiene en cuenta o cómo es ese proceso. Ajá, mira,
con lo que les hablaba al principio de, Ujú. de la ética y de todo esto, me gusta hacer las cosas bien, me gusta, a mí sí me gusta respetar, si de repente me toca algún proyecto donde exista algún personaje que lo haya doblado en varias ocasiones, algún actor, me gusta respetarle a ese actor y trato de ponerme en contacto con él personalmente. No me espero a que simplemente la empresa lo haga o que la empresa me diga, sí le hablamos, pero estaba muy ocupado o no nos contestó el teléfono o la verdad no tenía ganas de trabajar o denos otra opción porque luego es muy complicado que nos acepte llamados o cuestiones así. No, o sea, yo prácticamente directamente y con las estrellas del doblaje, o sea, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido problema. Siempre he hablado de frente con ellos, casi todos nos conocemos, algunos, con algunos llevaremos un poco más amistad que con otros, pero yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema. Por ejemplo, tanto en La mente del asesino como en Danny Collins, y hablé con Pepe Labat, que en paz descanse, en ese entonces, y a todo dar, o sea, un privilegio trabajar con él, o sea, una eminencia en el doblaje, en la locución, no se diga, pero trabajar con él, o sea, y nunca tuve ningún problema con él, ni nunca se puso sus moños, y al contrario, disfrutaba mucho que lo llamara y me hacía bromas que a ver cuándo volvía a dirigir o cuando hicimos en La mente del asesino, me acuerdo que en alguna ocasión en esa ocasión más bien me comentó que estaba un poquito lleno de trabajo, pero que si podíamos ir el sábado a grabar, no había ningún problema. Le dije, yo no tengo ningún problema. Fuimos a grabar un sábado. Yo le dije, apárteme unas 3 horas, 4 horas a lo mucho para terminar, para hacer el personaje. Y casi se lo aventó en menos de 2 horas. Y cuando terminó me dijo, pues no tienes otra peliculita por ahí para aprovechar el tiempo. Y yo, no, bueno, en este instante no, pero entonces te digo, o les digo a ambos y a todo su público, ¿no? Que generalmente veo el reparto, primero que nada, me fijo si algún personaje lo ha hecho recurrentemente algún actor, y no tengo ningún problema en llamar al que sea, y como les digo, siempre me puse en contacto con ellos, o si de repente alguna empresa de repente me decía, pero es que es muy complicado que venga, yo hablo directamente con él y yo les marcaba directamente y me ponía de acuerdo con ellos y no pasaba nada. Por ejemplo, en esta película de Venganza a Golpes, pues vi que la mayoría no eran actores tan reconocidos, y también siempre me ha gustado darle oportunidad a los nuevos valores, a la gente que yo veo que es honesta y que le gusta su trabajo, y de repente, como les digo, si veo a alguien que le está echando ganas, pues por supuesto que le voy a dar alguna oportunidad. Entonces, por ejemplo, para ese proyecto le hablé a Gabriel Juárez, le hablé a Ricardo Bautista y a la Carlos Mireles.
a Carlos Mireles, que era el otro que peleaba ahí, Ujú. y me parece que la mujer se la di a Andrea Porras, Alessia Becerril. Alexia Becerril, ¿no? Ujú. Alexia Becerril, Sí. exactamente. Y por supuesto que, por ejemplo, para personajes ya no tan jóvenes, le hablé a Pedro Aguillón para que me hiciera ahí un personaje importante que consideré. También, o sea, un honor trabajar con esa clase de personas. Yo siempre muy, muy respetuoso, muy agradecido con los fundamentos, ahora sí que de los grandes que me tocó trabajar con ellos, como el señor Maynardo, como Becerril. O sea, para mí tener llamados con ellos siempre un placer y un agradecimiento. O sea, entonces yo ahora sí que todo lo que viví en mis inicios, sigo tratando de llevarlo a cabo, sigo dándole una seriedad máxima a todo esto, reconociendo siempre a los grandes maestros, y siempre orgulloso de haber convivido con todas estas personas, y siempre muy, muy dedicado, muy, como les digo, con mucha ética. El proyecto que me llegue, lo disfruto mucho. Siempre trato de ser coherente, aunque de repente tenga que lidiar, de repente tenga algún conflicto, alguna cuestión donde si yo considero que debo defender mi punto, lo voy a defender. O sea, no me importa que la empresa se enoje. Por ponerles un ejemplo, hace unas 2 semanas dirigí una película que se llama Creed SWAT, Pensamientos de un asesino, donde la empresa se puso un poquito, no necia, sino simplemente defendiendo también sus argumentos en cuanto a que yo había puesto a 2 actrices, a 2 mujeres, para que me hicieran unas niñas en el reparto. 2 personas que son de mi confianza y que las he utilizado en todos mis proyectos, donde he necesitado algún niño, alguna niña específica, y nunca he tenido problemas, y nunca había tenido algún problema con llamarlas a ellas para que me hicieran a los niños. No porque no trabaje con niños, por supuesto que trabajo con niños y todo ese rollo, pero siempre, como les digo, con un sentido de ética y un sentido de no querer perjudicar a nadie, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en este proyecto me decían, es que para que se escuche más natural, nosotros le llamamos a niños. Sí, pero este proyecto no es para niños. Entonces, por eso es de que estoy hablando a mujeres para que me hagan niños, porque además la edad de las niñas de la película son de 4 y de 3 años. Entonces, si ustedes me hablan para una niña de 8 o de 9 o de 10 años, esta niña también va a tener que actuar, pero me va a tener que actuar como una niña de 4 o de 3 años, pero el contenido es lo que no me gusta, para que ellas tengan que vivir esta clase de proyectos. Si fuera una película de Navidad, pues no tendría ningún problema, porque todo el tiempo van a estar sonrientes. Pero si en ese proyecto son 2 niñas que van a presenciar la muerte de su madre a manos del padre, y después el padre las va a matar a ambas, entonces
¿qué sentido tiene que sean dos niñas? ¿Sí me explico? Claro que sí. Entonces, pues yo defendí todo el tiempo mi punto, la empresa defendió el suyo, y y a final de cuentas se hizo como lo que hizo la empresa. Yo ya sé que si de repente llega alguna pregunta o algo de algún niño actor o de alguna niña actriz, ok, la tendré que capotear a ver de qué manera, pero sí siento que hay algunos temas que no me corresponderían a mí como director tratarlos con el niño o la niña actriz, ¿no? Porque muchos de ellos, pues ni siquiera hoy en día, pues han tomado algún curso o lo que sea, sino que más bien generalmente todos los niños y niñas nuevas que llegan son porque son hijos de sobrinos de gente que hace el doblaje y que empieza a llevarlos, y entonces ni siquiera han tenido, por decir, clases básicas de actuación. La formación necesaria. Exactamente, de que les expliquen, ¿no? Realmente. Entonces, a mí sí, la verdad, se me hacía un tema muy fuerte de que una niña, pues, tuviera que saber la historia de que el papá mató a su mamá y que luego iba a matar a ella y a su hermana, ¿no? Entonces, son cuestiones que de repente, como les digo, hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Y ver que sí, que no, hasta dónde, ¿no? Es que lo que pretendemos es naturalidad. Pues créanme que no va a haber naturalidad, porque no va a haber cualquier niña que tenga un papá que haya matado a su mamá y además a su hermana. ¿Sí me explico? Entonces, son cuestiones que de repente parece que no pasan, pero pues sí existen, ¿no? Entonces, pues simplemente tener cuidado con esos puntos. Por eso les digo que no cualquiera puede estar capacitado para, ¿no? Por ejemplo, en esa película, a final de cuentas, el último argumento de la empresa fue, pero no se ve cuando las matan. Entonces yo dije, pero es que no es necesario que se vea cuando las mata. ¿Sí me explico? Uh-huh. O imagínense que haya una escena de cama entre los papás y que la niña entre al cuarto cuando está la escena de la cama. Sí, pero cuando ella habla ya no están, ya no se ven en la cama. Pero sí sabes que en el ensayo hay un pre-roll donde se tienen que ver 3 segundos. Y si tu ingeniero, aparte de todo esto, no tiene el tacto o se le hace muy natural regresar 4 o 5 veces la toma, o sea, son cuestiones que, como les digo, no son tan sencillas de llevar, ¿no? O sea, porque para un niño, pues capaz que puede ser muy fácil. ¿Y por qué esto, no? ¿Y por qué el otro, no? ¿O qué es? Entonces, si ni siquiera les ha tocado vivir eso en su casa, o sea, ¿por qué demonios un director va a tener que hablar con ellos sobre eso, no? Entonces, a mí sí me gusta respetar todo eso, ¿no? Por decirles, lo mismo pasa con el idioma, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos proyectos de HBO que les encanta que se digan las groserías así tal cual aquí lo suavizamos, no, dilo así tal cual, ok, perfecto. Y entonces es otra de las cosas que también yo le comento mucho a los alumnos, ¿no? O sea, para mí nuestro idioma, el español, es tan vasto, tan rico, que siento que al hacer un doblaje así, siento que es un doblaje limitado, ¿no? O sea, yo no me espanto ni nada, ¿no? De que hoy en día todo el mundo quiere hablar con groserías o con abreviaciones o con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si tenemos un idioma tan bonito, tan completo,
pues bien podríamos omitir eso, ¿no? O sea, capaz que le podríamos romper un poquito la parte que el Cambiar un autor poco el esquema. desearía, ¿no? Pero digo, si hay alguna cuestión que se pueda adaptar, ¿por qué no hacerlo, no? Como un aplauso a nuestro idioma, ¿no? Como un aplauso a nuestra lengua, ¿no? Y Así es. no caer en simplemente dijo 18 groserías consecutivas, ¿no? O sea, si ya sabemos que está molesto, pues ¿por qué no una adaptación ahí leve, ¿no? Tal cual, maestro. Bueno, queremos agradecerle por esto que nos está enseñando, porque esto es muy valioso, no solamente para las personas que son amantes del doblaje, que siguen obviamente el trabajo de todos ustedes, sino también desde esa visión del director, ¿no? Porque es muy valiosísima cómo se escogen a los actores, qué cosas se tienen en cuenta, cómo es la clasificación del doblaje, ¿no? Que hay ciertas cosas, pues para determinada edad, hay ciertas cosas para determinados actores. Entonces, pues, qué bonito que nos ilustre con todo esto, maestro. De veras se lo agradecemos muchísimo. No, ¿de qué? Para eso estamos. Vamos entonces en este momento de vuelta al menú, maestro, y vamos a cerrar obviamente con este último, que mejor dicho, aquí vibra nuestro corazón. Muy bien. Pues la imagen habla por sí sola, maestro. ¡Wow! Y obviamente antes... Hasta se pone, miren, la piel chinita. ¿Eh? Claro que sí, cómo no, maestro. Cómo no. Antes obviamente de que nos comente estas anécdotas tan bonitas, yo quisiera mostrarle porque yo soy un fan de Digimon y tengo algunas cosas por aquí. Lo tengo aquí en portada, por supuesto. El álbum que salió de Navarrete en los años 90. Aquí, por supuesto. Tengo por acá, casualmente, Daniel, que está aquí, me regaló hace muchos años y yo nunca me imaginé tener a la voz de nuestro querido Lacrimón aquí. Ve nomás. Excelente. Así es. Y bueno, por acá también tenemos un Digibytes y demás. Ah, qué padre. Mejor dicho, maestro. Y hoy, pues, nos estamos disfrutando este espacio de su mano. Entonces, maestro, ilústrenos. Experiencias, obviamente las satisfacciones y por ahí también, buscando en la red, espero que tenga el placer de darle voz. Supone que en Japón han sacado una nueva película de Digimon, se llama Digimon Adventure 2 The Beginning. Dice que se estrena este año en octubre. Y bueno, por ahí vi un tráiler y me imagino que va a estar involucrado en él. Bueno, obviamente por cuestiones de confidencialidad y demás, en este momento pues no se puede hablar mucho, pero yo pensaría que lo van a tener en cuenta por ahí. Ojalá, es lo que esperamos los fans. Ojalá Dios quiera, porque como les comento, ¿no? O sea, dependiendo a qué empresa llegue el proyecto, porque como les digo, hoy en día como que se ha fallado un poquito en eso, pero si por supuesto que me toman en cuenta, yo con todo gusto. Con todo gusto, con toda disposición, ahí estaré, ¿no? Por supuesto que el Greymon es para mí capaz que mi personaje más importante, porque de ahí su evolución y aparte, como les digo, como en una metáfora, si así se podría decir, o sea, fue mi evolución también, ¿no? Evolucionar a Metal Greymon, evolucionar a War Greymon, a Black War Greymon. Es el capítulo inolvidable donde se pelea War Greymon con Black War Greymon y todas las enseñanzas que quedan ahí entre esa filosofía de Black War Greymon contra War Greymon. Como les digo,
esa se dobló en Intertrack. La directora original fue la señora Gloria Rocha, la famosa madrina, por supuesto mi madrina. Ella fue la que me dio mi primer llamado. Ya para la segunda temporada la dirigió Alma Moreno. Inclusive la película, que fue entre la primera temporada y la segunda, también la dirigió Alma Moreno, nada más que fue en otro estudio, en un estudio hermano de ahí de Intertrack, por decirlo así, en los estudios Carlos en Salgado. Originalmente eran del papá, el papá Carlos Salgado, el hijo Carlos Salgado hijo, puso Intertrack. Ya quedaban pocos proyectos en Salgado. Salgado llegó a ser una empresa importante con varias salas. Disfruté muchísimo hacer Digimon, como les digo, una gran época. Y como les digo, cuando llegó la película, inclusive hice más personajes, ¿no? Inclusive cuando iba a empezar la segunda temporada, Alma Moreno me pidió que si le podía, que si podía utilizar algunos de los personajes que yo había hecho en la película, porque como iba a tener nuevas evoluciones y por si llegaba a salir otra vez los personajes de la primera, para que más compañeros pudieran interpretarlos, ¿no? Entonces, sí, yo por supuesto accedí sin ningún problema. Y en la segunda temporada me divertí muchísimo con el Armadillo Mon, poniéndole una voz totalmente distinta y lo mismo, ¿no? Con todas sus evoluciones, ¿no? Tanto como cuando entraba al agua, que era el Submarimón, y cuando seguía por tierra, que era el Digimon, y luego el Anquilomon, y luego las otras fusiones, que ya se iban sumando. Inclusive hubo alguna ahí con Angemon, como en otros más, ¿verdad? Sí. Y entonces, muchísimas evoluciones. Entonces, no, ¿qué les puedo decir? O sea, una de mis series favoritas. Irónicamente, yo como siempre he dicho, ¿no? Tengo entendido que allá primero salió Digimon y luego Pokémon, ¿no? Pero para manera de que llegaran acá a América, tengo entendido que llegó primero Pokémon y entonces creo que tuvo un poquito más éxito Pokémon que Digimon, ¿no? O sea, cada quien tenía su público, pero creo que el primer golpe o sea, como que le sirvió un poquito más a Pokémon llegar un poquito antes que Digimon, ¿no? Claro que sí. Aunque haya sido al revés allá, ¿no? Entonces, es un poco de la ambigüedad que les decía al principio, ¿no? De capaz que hay alguien que diga, bueno, pues eres Greymon, pero no sabemos quién es Greymon, o sea, porque no le tocó esa época, ¿no? O porque no es fan de esta clase de proyectos, ¿no? Pero yo, como les digo, yo feliz de haber participado en estos proyectos e inclusive pues, en los que vengan, ¿no? Porque se acuerdan de la película apenas de hace un año o dos. Claro. Inclusive la fuimos a ver al cine y todo, y a escucharnos y a revivir grandes épocas, ¿no? O sea, de la temporada 1 tranquilamente tenemos más de 20 años que fue eso, ¿no? Entonces, como siempre, disfrutado al máximo, ¿no?
Aquí sí me acuerdo más de los gritos de guerra, ¿no? Como el Mega Flama o el Mega Garra o el Terra Force. Ah, maestro, qué bonito. Muchísimas gracias por llevarnos de nuevo a esa infancia y contribuir de gran manera a esta serie que, mejor dicho, hizo parte de la infancia de muchos. Y bueno, para cerrar, maestro, ya ahora sí nuestra entrevista, porque hemos revivido juntos momentos inolvidables, pues nos gustaría, por supuesto, agradecer primero por su compañía, por su tiempo, por mostrarnos pues diferentes dimensiones del doblaje, tanto como actor como director. Y asimismo, pues nos gustaría que, no sé, pues a mí me encantaría que hicieran muchas voces, pero también me da vergüenza, de los Lunatics, de Greymon, no, mejor dicho, todo ese repertorio que tiene, invitando a las personas que se suscriban, que les dé like a este super video, que mejor dicho, sé que mucha gente lo va a ver porque, pues, ¿quién no vio Digimon? ¿Quién no vio Lunatics? ¿Quién no disfrutó de todas esas series maravillosas? Así que, adelante. Amigos, les habla Digimon y quiero invitarlos a todos a que por favor le den un like por favor a esta página y sigan disfrutándola. Los quiero mucho y que viva Tardes 90. Maestro, muchísimas gracias de verdad por haber estado en esta entrevista maravillosa. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado desde sus casas. Nos estaremos viendo en una próxima entrevista de Tardes 90. Y recuerden, siempre clásicos y nunca, jamás, nunca dejen de ser niños. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien.